En esta oportunidad veremos un ejemplo de la conversión de un autómata finito no determinista con transiciones de cadena vacía a un autómata finito determinista. Para ello tenemos un ejemplo de un autómata finito no determinista con transiciones de cadena vacía. Tenemos de 0 a 10 estados y las transiciones de cadena vacía se representan con un E y tenemos los símbolos del alfabeto A y B. Primero lo que tenemos que hacer es hallar la clausura con respecto a epsilon de cada uno de los estados. Para ello ya tenemos las clausuras halladas para cada uno de los estados. Explicaremos cómo. Primero dijimos para cada uno de los estados, entonces ponemos clausura con respecto de epsilon para cada uno de los estados, que tenemos de 0 a 10, que primero para el 0, clausura de 0 va a ser igual a que, por ejemplo, el conjunto del mismo estado unión el conjunto de todos los estados a los cuales se puede llegar mediante la transición de cadena vacía, que en este caso es 1, 2, 4 y 7 para el estado inicial 0. Entonces, ¿cómo sale 1, 2, 4 y 7? Decimos que de 0 puede ir mediante la transición de cadena vacía a 1, puede ir a 2, puede ir a 4, pero también puede ir a 7. Y lo que se pone acá es de manera ordenada los conjuntos de estados a los cuales se puede ir a partir del 0 mediante la transición de cadena vacía. Y así sucesivamente para cada uno de los estados. Acá tenemos, por ejemplo, para 1 que se pone el mismo conjunto de estado unión el conjunto de los estados a los cuales se puede ir mediante la transición de cadena vacía, que es el 2 y 4. Por ejemplo, el 2 se tiene que es el mismo conjunto de estado unión vacío porque no se puede ir a ningún otro estado mediante una transición de cadena vacía a partir del 2. Entonces se le considera vacío. Y así sucesivamente para cada uno de ellos. Por ejemplo, de 3 a puede ir con transición vacía a 6, de 6 a 1, de 1 a 2 y de 1 a 4. Pero a la vez de 6 se puede ir a 7. Entonces, como habíamos mencionado, de manera ordenada se les coloca 1, 2, 4, 6 y 7. Y así se completa para cada uno de los estados la clausura. Ya obteniendo la clausura para cada uno de los estados, se realiza una tabla con la representación del autómata con transiciones de cadena vacía. Acá en la primera columna tenemos los estados, en la primera fila tenemos los símbolos del alfabeto del autómata. Iniciamos del estado inicial 0, entonces decimos que mediante la transición E se puede ir a qué estados, se puede ir a 1 y a 7. Entonces, mediante el estado, mediante la transición de cadena vacía, se puede ir a 1 y a 7 del 0. Ahora, de 0 se puede ir mediante la transición a ningún estado, por eso se le coloca vacío. A B, mediante la transición B, tampoco se puede ir a ningún estado, por eso se le coloca vacío. Así para cada uno de los estados. Para 1, mediante E se puede ir a 2 y a 4. Mediante A no se puede ir a ninguno, por lo tanto vacío. Mediante B tampoco, por lo tanto vacío. De la 2, mediante E no se puede ir a ninguno, por lo tanto vacío. Mediante A se puede ir a 3, por lo tanto se coloca el estado 3. Y mediante B tampoco se puede ir a ninguno, por lo consiguiente vacío. Y así sucesivamente para cada uno de los estados. Para 4 con E vacío, para 4 con A vacío, para 4 con B va a ir al estado 5. Entonces, así terminamos y completamos la tabla, el cual representa el autómata con transiciones. Seguidamente, lo que realizamos es la tabla de transiciones de la clausura de cada uno de los estados. Entonces lo que vamos a necesitar es la tabla anterior que representa el autómata con transiciones y la clausura para cada uno de los estados. Iniciamos en la tabla con primero, en la primera fila ponemos los símbolos del alfabeto A y B,
menos la transición de cadena vacía, ya no la usamos. Ya no la estamos considerando porque aquí vamos a realizar el análisis de conjunto de cada uno de las clausuras de los estados, ¿no? Es decir, analizaremos para cada uno de los nuevos conjuntos que vamos a tener. Ponemos en este caso es simplemente el conjunto de la clausura 0, es el estado inicial, entonces ponemos A. A es como una etiqueta, el cual vamos a ir poniendo para que no tengamos conjuntos repetidos al momento de analizar. Empezamos el análisis del estado 0 con respecto a A. Entonces decimos que analizamos el 0 con respecto a A, que es vacío, pero mediante la transición de cadena vacía tenemos 1 y 7. Por lo consiguiente también debemos analizar el 1 y 7. Empezamos con 1. Con respecto a vacío, con respecto a E va a ser 2 y 4. También tenemos que analizar 2 y 4. Empezamos con 2. Con respecto a A va a ser 3. Ahora, con respecto a E, vacía. Queda ahí. Ahora analizamos para 4. Para 4, con respecto a vacío, con respecto a E, vacío. Ahora ya analizamos para el 1. Analizamos para 7. Para 7, con respecto a va a ser 8. Con respecto a E va a ser vacía. Entonces queda ahí. Ahora así obteniendo el nuevo conjunto que va a ser 3,8. Entonces acá tenemos 3,8. Lo etiquetaremos B porque es un conjunto diferente a este. Entonces decimos 3,8 unión el conjunto 1, 2, 4, 6, 7. ¿Cómo salió este conjunto? Decimos es la unión de la clausura de 3 y 8. Es decir, la clausura de 3 es 1, 2, 4, 6, 7. La clausura de 8 es vacío, entonces la unión simplemente va a ser la clausura de 3. Y así es como sale la unión de este nuevo conjunto. Ahora continuamos para B. Entonces analizamos de nuevo el estado 0 con respecto a B vacía, pero tenemos mediante la transición de cadena vacía 1 y 7. Entonces analizamos para 1. Para 1 tendremos con respecto a B vacía y con respecto a E tenemos 2 y 4. Analizamos 2 con respecto a B vacía y con respecto a E vacía. Ahora analizamos 4. 4 con respecto a E va a ser 5, entonces ya tenemos un valor 5. Ahora tenemos con respecto a E vacía, queda ahí. Analizamos ahora el 1. Ahora analizaremos el 7. Entonces 7 tenemos con respecto a B vacío y con respecto a E vacío. Entonces, lo que vamos a tener simplemente es un conjunto con un estado. Entonces, hacemos 5. Va a ser el nuevo conjunto, diferente al resto, por eso se le etiqueta con C. Y también es la unión con los estados, con la clausura de la unión 5, es decir, 1, 2, 4, 6 y 7. Ahora ya tenemos nuevos conjuntos acá. Entonces también vamos a tener que analizar para los conjuntos no conocidos, en este caso B y C. Iniciamos con B, entonces ponemos B. Ahora analizamos para el estado 3 y 8 con respecto a A. Entonces lo que hacemos es 3 y 8. Empezamos con 3 con respecto a vacío, pero tenemos 6. Entonces analizamos el estado 6 y tenemos con respecto a vacío. Tenemos con respecto a 1 y 7, analizamos 1 con respecto a vacío, pero tenemos 2 y 4 con respecto a E, entonces analizamos 2 con respecto a va a ser 3 y con respecto a E vacío queda ahí, analizamos 4 con respecto a vacío, con respecto a E vacío queda ahí. Ahora analizamos 7. 7 de acá, entonces analizamos 7 con respecto a va a ser 8 y con respecto a vacío y queda ahí. Entonces ya obteniendo ahora, ya analizamos para 3, ¿verdad? Ahora para el estado 8. Como vamos a analizar para el estado 8,
con respecto a vacío, con respecto a B vacío, entonces queda también. Entonces solo nos quedamos con el conjunto 3,8, teniendo ahora es el mismo conjunto de acá. Entonces solo colocamos. Ahora vamos a analizar con respecto a B. Entonces decimos estado 3, ¿no? Con respecto a B. Con respecto a B tenemos vacío. Entonces aquí revisamos con respecto a E, que es 6. Vamos al estado 6. Entonces, revisamos con respecto a D, vacío. Ahora vamos a E. Tenemos 1 y 7. Entonces analizamos 1. Con respecto a B, vacío, pero tenemos con respecto a E 2. Entonces analizamos 2. Con respecto a E vacío, vacío, queda ahí, 4. Analizamos este 4. Con respecto a B, vamos a obtener un 5. Y con respecto a E vacío, iba a quedar ahí. Ahora ya hemos analizado el 1, analizamos el 7. El 7 con respecto a B vacío y con respecto a E vacío. Ahora analizamos el 8. El 8 con respecto a B va a quedar 9. Entonces, con respecto a E, queda vacío. Por consiguiente, tenemos un nuevo conjunto porque ya analizamos los dos estados. Entonces, tendríamos un conjunto de 5,9. Ahora, esto es 5,9 unión el conjunto de clausura, la unión de la clausura de 5 y 9, que es 1, 2, 4, 6 y 7. Ahora este sí es un nuevo conjunto, pero aún no hemos analizado este conjunto que tampoco aún conocemos, entonces analizamos C. Continuando, C, vamos a analizar con respecto a A, entonces es el estado 5. Estado 5 con respecto a entonces estado 5 con respecto a es vacío, pero tenemos 6. 6 con respecto a E, entonces analizamos el estado 6. 6 con respecto a vacío, pero tenemos con respecto a E 1 y 7, entonces vamos con 1 con respecto a vacío. Con respecto a E vamos a tener 2, 4, entonces vamos a analizar el 2 con respecto a A, vamos a tener 3, entonces marcamos 3 con respecto a A. Con respecto a E vacío, analicemos 4 con respecto a vacío, con respecto a E vacío, queda ahí. Seguidamente analizamos el 7 de acá, entonces decimos 7 con respecto a A va a ser 8, con respecto a E vacío, queda ahí. Entonces si analizamos el 5 con respecto a es el único estado, por lo consiguiente nos queda 3,8, que también es un estado ya conocido, un conjunto ya conocido. Entonces, continuando con B, el estado 5, vamos a continuar con B, con respecto a B. 5 con respecto a B vacío, pero tenemos 6 con respecto a B, entonces analizamos estado 6 con respecto a B vacío, 1 y 7, 1 analizamos con respecto a B vacío, 2 y 4, 2 con respecto a B vacío y vacío, 4 con respecto a B es 5, entonces analizamos 5. Ahora, mejor dicho, tenemos el valor 5. Ahora con respecto a E vacío, entonces analizamos ahora el 7. El 7 con respecto a B va a ser vacío y vacío. Entonces simplemente tendríamos el conjunto 5 porque es simplemente el estado 5. Entonces aquí tendríamos 5 que va a ser el mismo estado, el mismo conjunto. Ahora tenemos nuevos conjuntos, sí, la D es el único conjunto no conocido, entonces analizamos para D. Entonces tenemos primero 5 y 9, entonces analicemos estado 5. Para A, vacío, para E, 6. Analizamos 6, vacío para A, para E, 1 y 7. Analizamos 7. Tenemos con respecto a vacío, con respecto a E, 2 y 4. Y se analiza 2 con respecto a 3, entonces tenemos un valor 3, con respecto a 4 se tiene vacío y con respecto a vacío, con respecto a E vacío. Que ahí entonces falta analizar el 7, continuamos con 7, que va a ser con respecto a un valor 8 y con respecto a E vacío y queda ahí.
Luego continuamos con el estado 9, que va a ser el estado 9 con respecto a vacío y con respecto a E también vacío. Entonces, ya analizando todo, tenemos el mismo conjunto conocido ya, 3,8. Ahora con respecto a B, empezamos con el estado 5 con respecto a B vacío, con respecto a E es 6, por tanto analizamos 6 con respecto a B vacío, con respecto a E1 y 7 analizamos 1, con respecto a B vacío, pero tenemos 2 y 4, analizamos 2 primero, con respecto a B vacío y vacío queda seguido, analizamos 4, con respecto a E5 analizamos con respecto a E vacío y queda ahí. Entonces ahora analizamos 7. Entonces con respecto a B es vacío, con respecto a E vacío. Entonces queda ahí. Ahora analizamos el estado 9 con respecto a B va a ser 10. Entonces tenemos 10. Y con respecto a E vacío. Entonces ya terminamos el análisis. Ahora nos queda un conjunto de 10 y 5. Entonces acá vamos a tener un conjunto de 10 y 5. Y ahora ya tenemos casi todos los conjuntos conocidos a excepción de E. Analizamos E entonces. Empezamos con respecto a A. Tenemos 10. 10 con respecto a vacío. Aquí vacío. Entonces te queda ahí el estado 5. Vamos con el estado 5. Con respecto a estado 5 va a ir a 6. 6 tiene vacío con respecto a, entonces vamos a E. Tiene 1 y 7, entonces vamos 1 con respecto a vacío, pero tiene mediante la transición vacía 2 y 4, entonces analicemos 2 con respecto a 3. Entonces marcamos 3 que tenemos un valor y con respecto a E vacío queda, analizamos 4, tenemos vacío con respecto a E vacío. Ahora continuamos con 7. 7 con respecto a A va a ser 8, que ya hemos visto. Y con respecto a E vacío, que hay. Entonces ya tendríamos el nuevo conjunto con respecto a 3,8 conocido. Con respecto a B, ahora tenemos el estado 10, que va a ser con respecto a B. Tenemos vacío y vacío, queda ahí. Ahora vamos con el estado 5 con respecto a B, vacío, pero con respecto a E es 6. Continuamos con 6 con respecto a B vacío, pero tenemos 1 y 7 con respecto a E, entonces vamos a 1. Con respecto a B vacío, pero tenemos 2 y 4, vamos a 2. Con respecto a B vacío, pero tenemos vacío, queda 4. Continuamos con respecto a B, 5. Entonces vamos acá. Con respecto a E vacío, entonces queda ahí. Ahora analizamos el 7. El 7 con respecto a B vacío con respecto a E vacío. Y analizamos los dos estados, entonces simplemente nos queda 5, el conjunto 5, el cual será conjunto conocido también. Ya obtenido todos los conjuntos conocidos y seguidamente se forma la tabla para formar el nuevo autómata determinista, que tenemos acá la nueva tabla, y el nuevo autómata finito determinista. Tenemos los símbolos del alfabeto A y B. Tenemos 5 estados: A, B, C, D y E. Estado inicial A, estado final E. De A a B podemos ir mediante la transición A, y de A a C podemos ir mediante la transición B. De B a B podemos ir mediante la transición A, y de B a D mediante B. Y así continuando, C va a ir a B mediante transición A, y C va a ir a sí misma mediante B. D va a ir a B mediante A, y D va a ir a E mediante la transición B. Y E va a ir a B mediante la transición A, y finalmente va a ir a C mediante la transición B.
Esta sería el nuevo autómata finito determinista